Quizás uno de los símbolos que evocan más intrigas y sospechas a la hora de pensar a la condición humana como una entelequia conjunta es sin dudas el Ouroboros o el Uroboros, la serpiente o el dragón que devora su propia cola. Pero al calificarlo como un simple símbolo nos quedaríamos muy cortos, ya que se trata más específicamente de un arcano que representa un concepto abstracto y profundo que encierra una idea, y nunca mejor dicho, en cuanto a la compleja naturaleza que rodea nuestro entorno. Esta concepción inherente al ser humano fue muy recurrente en distintas culturas que aparentemente nada tenían que ver entre sí, trascendiendo también hacia distintas doctrinas, tanto del terreno mitológico, el hermetismo, pasando por la filosofía, la alquimia y llegando hasta ciencias como la biología. Hoy, desde la Nación Mística, los invitamos a sumarse a este viaje de investigación donde cruzaremos datos sobre este concepto ancestral que no dejarán a nadie indiferente. En términos simbólicos, en una deconstrucción semiótica, la serpiente o el dragón representan la sabiduría ancestral, el mito primigenio del mundo subterráneo y la fuerza primitiva de la vida, pues al cambiar de piel rejuvenece y se autorreproduce, y al doblarse sobre sí mismo evoca la curvatura del cielo, imagen esotérica del universo que encarna a su vez la sublimación de lo material. El dragón es la personificación del cerebro reptil, por lo tanto del poder primordial. Es el guardián vinculado al inframundo y al conocimiento de los oráculos. Mientras que el círculo es la idea sintética de la perfección, la eternidad y la totalidad. En términos antropológicos, hablar del Uroboros es hablar de un recuerdo atávico y transcultural, ya que podemos encontrarlo representado de manera figurativa, abstracta o literal en distintas civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, China, los pueblos nórdicos, los druidas celtas, la rueda del samsara del hinduismo, hasta la antigua Mesoamérica, mayas, aztecas, toltecas, entre muchísimas otras culturas iniciáticas. Como dijimos, no podemos remitirlo como un símbolo corriente, sino más bien como un símbolo arcano que condensa la idea de que la naturaleza responde a una suerte de mecanismo cíclico circular de transformación constante y perpetua. En otras palabras, las partes que componen el todo se encuentran adscritas a este eterno bucle o loop de repetición inexorable. En términos filosóficos, los primeros en teorizar sobre esta concepción circular, más no lineal, del tiempo, fueron los estoicos, figuras desde Zenón de Citia hasta Séneca, pero no será hasta fines del siglo XIX cuando el gran, único y controvertido filólogo Friedrich Nietzsche postula su concepción sobre el eterno retorno, volviendo a ella en varias de sus obras, como La Gaia Ciencia, y más precisamente en su obra capital, Así habló Zaratustra, donde amplía esta visión, alegando que el hombre se encuentra en un tortuoso sendero condenado a repetir cada uno de sus actos infinitamente. Esto daba fuerza a su teoría del Übermensch, el superhombre, que podía no sufrir esto como un castigo, ya que sería capaz de encontrar riqueza y regocijo durante cada segundo de su existencia y por lo tanto volver a vivirlo con esa misma intensidad idílica. Esto en contraposición a la idea que plantea sobre qué sucedería si un demonio te dijera que estás condenado a repetir cada uno de los sucesos
los actos, pensamientos y sentimientos que hayas tenido en tu vida, como un eterno uróboro de repetición infinita, un proceso realmente tortuoso que sería algo así como el día de la marmota. Pero bien, otro enfoque que nos otorga el historiador rumano y estudioso de las religiones Mircea Eliade, a través de su extensa obra durante el siglo XX, la cual recomiendo fuertemente, ya remarca la constante que existe en todas las culturas arcaicas en recrear ritualmente los tiempos míticos y primordiales que las fundaron, como respuesta a la necesidad de un eterno retorno y renovación de los ciclos naturales a través de los ritos, en pos de la prosperidad de su cultura y su porvenir. De esta forma, el mito y el ritual son vehículos de un eterno retorno al tiempo de los orígenes. Para los antiguos, nuestra existencia ya partía de la idea de que estamos, por así decirlo, atrapados o inmersos en un constante bucle de nacimiento, muerte y resurrección. Los egipcios, por ejemplo, explicaban su significado a través del mito de Osiris, el dios de la resurrección y la renovación de los ciclos naturales, y particularmente el mito solar de Ra y su periplo constante en la barca dorada, el sol, a través del cielo diurno, naciendo por el oriente, muriendo hacia occidente y recorriendo durante la noche los salones del inframundo para vencer a Apep o Apophis, la gran serpiente que representaba las tinieblas y el caos, y así renacer por el este al amanecer, en un ciclo infinito. El mito de Ra, por otro lado, también posee sus análogos griegos y romanos, representados por Helios y el Sol Invictus respectivamente. Las primeras representaciones físicas del Uroboros se encuentran, como no, en Egipto, más precisamente en el complejo de Saqqara, en los jeroglíficos de la mastaba de Unis, el último faraón de la quinta dinastía que datan del 2300 a.C. Posteriormente también se hallaron estos uróboros en las láminas de oro que recubrían el sarcófago de la tumba intacta de Tutankamón. Curiosamente, también representado no una, sino dos veces, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Recordamos el principio de correspondencia del Kybalión, como es arriba, es abajo. Los antiguos chinos, por otro lado, durante la Edad del Bronce, desarrollaron el concepto del yin y el yang, más precisamente la filosofía taoísta. Este símbolo, en términos morfológicos, se trata de un perfecto uróboro en equilibrio, que representa a su vez la naturaleza dualista del universo, los opuestos complementarios, el día y la noche, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo físico y lo espiritual, etc. De aquí deducimos que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua dinámica de transformación, como así también la contrastación cromática mediante dos tonos complementarios, que como ya veremos, también es una forma recurrente de representar al Uróboros. En el mundo griego, la idea de los ciclos eternos podemos encontrarla, por ejemplo, en el mito de Prometeo, el titán amigo de los hombres, que reveló el secreto del fuego, y como consecuencia a este acto, los dioses, más precisamente Zeus, que era implacable, decidieron encadenarlo a una roca en las inhóspitas montañas del Cáucaso. Prometeo, al ser inmortal, sería condenado a que un águila descienda periódicamente a devorar su hígado, regenerándose este durante la noche y repitiendo así el ciclo por toda la eternidad, o al menos hasta que tiempo después el semidios Heracles lo libere de esta maldición, matando al águila de un flechazo. Digamos de paso que Heracles no recibió castigo alguno por este acto, ya que era hijo de Zeus,
y esta hazaña lograría enaltecerlo y glorificarlo como tal. De esta forma, Prometeo es liberado, pero obligado a portar un anillo, es decir, un círculo, unido a un trozo de esta roca. Pero el mito griego más ilustrativo que tenemos sobre el Uroboros es el mito de Sísifo, un hombre mortal, fundador y rey de Éfira, cuya astucia maliciosa y su soberbia fue castigada por los dioses y condenado a empujar una enorme piedra cuesta arriba por una montaña, la cual antes de llegar a la cima volvería a rodar cayendo por la misma pendiente, teniendo Sísifo que repetir eternamente el frustrante y absurdo proceso. Este mito es retomado por el filósofo francés Albert Camus en 1942 en su ensayo titulado El mito de Sísifo, que plantea la filosofía del absurdo desde una perspectiva pesimista que podemos enmarcar en la corriente existencialista. Pero bueno, moviéndonos del terreno mitológico al filosófico, encontramos, por ejemplo, en Heráclito de Éfeso, del siglo V a.C., la idea de que todo en la naturaleza se encuentra en constante cambio y transformación, a través de su más famosa frase: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entendemos de esta manera que el fundamento del todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Así como las olas del mar nacen y mueren indefinidamente, y así como el árbol germina de una semilla, crece, florece, da frutos, con el tiempo muere y regresa a la tierra, renovando el ciclo una y otra vez. Pero es en los mitos nórdicos, sin dudas, donde encontramos la representación más gráfica del Ouroboros a través de Jormungandr, la serpiente marina o el leviatán, quien en los mitos es de los principales antagonistas de Thor. Esta terrible criatura, que había sido engendrada por Loki, era tan colosal que llegó a abrazar nuestro mundo, el Midgard, llegando a morder su propia cola. El hijo de Odín y dios del trueno tuvo que enfrentarse varias veces con este monstruo, pero no será sino hasta el final de los tiempos, durante las profecías del Ragnarok, que básicamente es el apocalipsis de los nórdicos, donde encontrará su muerte a manos de Thor, no sin antes envenenarlo, matándose ambos en el mismo acto, lo cual también es curioso y bastante rico desde una óptica puramente simbólica, casi como un yin y yang. Podemos también encontrar relación entre Jormungandr y Apophis, la del mito egipcio, o bien nos podemos ir, si queremos, hacia Mesoamérica, donde encontramos auténticos uróboros en representaciones del Quetzalcóatl de los toltecas o el Kukulcán de los mayas, como un ejemplo llamativo de un concepto convergente entre culturas que, en teoría, jamás tuvieron contacto. En fin, como vemos, ya desde el mundo antiguo, esta concepción abstracta de la naturaleza está plagada en casi todas sus mitologías y estudiada también como doctrina filosófica, pero llegó un momento de la historia, más precisamente durante el medioevo, a grandes rasgos desde el siglo XII al XVIII, cuando el Uróboros mutó hacia un símbolo estrechamente ligado a la alquimia, al hermetismo y al conocimiento oculto, transformándose en el imaginario colectivo de Occidente en una suerte de emblema de las prácticas alquímicas y teúrgicas o mágicas. La representación más emblemática la encontramos en un pergamino del siglo XV atribuido al copista y escriba griego Teodoros Peliécanos. La labor de estos monjes y eruditos medievales
era principalmente recuperar todo el conocimiento perdido de antaño, tras la caída del Imperio Romano de Occidente y el advenimiento del oscurantismo. Por lo tanto, este escriba griego lo que hizo fue copiar la iconografía de documentos más antiguos, posiblemente de Miguel Pselios, un multifacético humanista bizantino del siglo X, posiblemente de las mentes más cultivadas de su tiempo, quien a su vez se basó en las obras de Cinesio de Cirene. Cinesio fue un clérigo cristiano neoplatónico quien escribió tratados de carácter hermético y gnóstico. Fue discípulo directo de Hipatia de Alejandría y vivió en el siglo III, durante los últimos tiempos del Imperio Romano, en Cirenaica, la provincia que hoy conocemos como el país de Libia, en el norte de África, y es en esta zona precisamente, y en Alejandría, donde floreció la práctica de la alquimia y todos los estudios relacionados a esta. En este punto, para quienes tengan poco claro o quieran refrescar su memoria sobre qué es la alquimia y en qué consiste, vamos a resumirlo someramente, pero debemos decir que no existe una única forma de definir una práctica que tiene como mínimo 2500 años y que fue menguando su praxis hasta la Europa medieval del siglo XVIII. Hablar sobre alquimia podría llevar horas, pero digamos que se trata del proceso controlado de composición y degradación de la materia. Se le otorga un carácter protocientífico y es el fundamento basal de toda la ciencia moderna. Los alquimistas combinaban elementos y prácticas de la metalurgia, la física, la química, la medicina y la farmacología con conceptos filosóficos y espirituales que buscaban emular un modelo a escala del cosmos a través de la transmutación de la materia a su estado originario. Si cualquier sustancia se puede reducir y separar, cualquier sustancia puede reanimarse. La transmutación de toda materia podía ser reducida a 2 o 3 o 4 elementos primordiales, dependiendo de la corriente alquímica que se practique, y que generalmente se representaban con el mercurio, el azufre y la sal. Estos procesos controlados del mundo natural corresponden metafóricamente a la transmutación del alma en el sentido más espiritual, o bien en la obtención de distintas pócimas o elixires que contenían determinadas propiedades transformadoras. La primera representación del uróboros relacionado a la alquimia la encontramos en los tratados de una tal Cleopatra de Alejandría, que nada tiene que ver con la Cleopatra que todos conocemos, ni siquiera sabemos si ese era su verdadero nombre, y que está acompañada de la inscripción griega Gen topan, todo es uno, frase que también es la quinta esencia del misticismo de las corrientes orientales, como en el budismo o el hinduismo. Alquímicamente, el uróboros era empleado como un glifo purificador que representa el ciclo de constante creación y destrucción de la materia, como así también la crisopeia, es decir, la transmutación de los metales en oro, la prima materia, culminando así la gran obra, la Opus Magnum, que fue para algunos el principal objetivo que persiguió la alquimia. Otro gran maestro y estudioso que dedicó obras enteras al estudio de la alquimia y con esta al uróboros fue el psicólogo analítico Carl Gustav Jung. En su críptico Libro Rojo y en lo que él mismo reconoce como su obra capital, su propia Opus Magnum, que tituló Mysterium Conjunctionis, donde entrelaza de manera magistral conceptos de la alquimia con la psicología.
En sus propias palabras, define al uróboros como un símbolo arquetípico y como un proceso de retroalimentación de la siguiente manera. Se ha dicho que el uróboros tiene el significado de infinito o totalidad. En la vieja imagen del uróboros yace el pensamiento de autodevorarse y convertirse en un proceso circulatorio, porque era evidente para los más astutos de los alquimistas que la prima materia de su arte era el mismo hombre. El uróboros es un símbolo dramático de la asimilación de los opuestos, por ejemplo, de la sombra. Este proceso de retroalimentación al mismo tiempo es un símbolo de inmortalidad, ya que se dice que el uróboros se asesina a sí mismo y se fertiliza a sí mismo, llevándose a la vida y dándose a luz a sí mismo. La obra de Hume puede abordarse desde varias perspectivas, como teólogo en su libro Respuesta a Job, como un profeta gnóstico en su texto 7 sermones a los muertos, como un místico y como un mago en la línea de Paracelso, otro gran médico y alquimista suizo, también como filósofo, algo que constantemente niega ser, y como el fundador de una psicología que está más cerca del arte que de la ciencia. Sus contribuciones a la astrología y a la alquimia, aunque controvertidas, han sido claves para revitalizar estas antiguas disciplinas, estas dos loquitas hermanas mayores que tienen la astronomía y la química. Bien, vamos a dejar a Hume en este punto y vamos a meternos un poco en el paradigma actual. Hasta aquí hemos hecho un recuento sobre algunas interpretaciones que se desprenden del enigma del uróboros. Pero ¿qué puede decirnos hoy la ciencia de la biología respecto a este fenómeno? Actualmente consideramos a la doble hélice de ADN como símbolo de vida, en términos de código genético y anatomía, aunque todo parece indicar que un símbolo más apropiado para estudiar estos procesos es el mismo uróboros. Esta afirmación es la hipótesis de un artículo científico de la revista Aeon, de esas que pueden ser citadas en tesis de grado, planteada por Jamie Davis, un profesor de anatomía de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Veamos. Davis considera que nos podríamos beneficiar de un entendimiento más cercano a la teoría de sistemas sobre cómo se configura la vida y cómo se componen los organismos, los cuales emergen no tanto como representaciones de un código fuente de información, como puede ser la doble hélice de ADN, y más como procesos de retroalimentación y de autoorganización. Un ejemplo de este modelo holístico y dinámico de autoorganización es la forma en la que el número de glóbulos rojos en sangre es modulado a través de un bucle de retroalimentación sensible a las mediciones de los niveles de oxígeno que se hacen en los riñones. Cuando una persona se muda, por ejemplo, a las montañas, tiende a tener más células sanguíneas. Esto ocurre debido a que en los riñones, al haber poco oxígeno, envían señales para que se generen más células sanguíneas. De esta manera, explica Davis, la idea de organismos biológicos que se están autoconstruyendo en relación con las señales del medio forman anillos dinámicos de retroalimentación con una capacidad de integración que podríamos describir casi holográfica. Emerge entonces la imagen de una intrincada red de relaciones, de un proceso sinérgico que hace que la doble hélice sea menos apropiada como un icono para los importantes sistemas de control que dirigen la vida, específicamente a gran escala, desde células, tejidos, organismos, poblaciones, ecosistemas y así sucesivamente. Aquí enfatiza este punto con los comportamientos de las bandadas de pájaros o de los cardúmenes de peces, y entre muchos otros factores. Por estas razones propone al uróboros como un símbolo más apropiado para los procesos que rigen la vida y la naturaleza.
A grandes rasgos, esta es la hipótesis que postula este interesante artículo, que por supuesto es mucho más extenso y fundamentado, y el cual les dejaré el link en la descripción por si quieren ir a chequearlo. Bueno, vamos de esta manera concluyendo este viaje, y ahora, para completar el círculo, me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan del fenómeno del Uroboros? ¿Por qué consideran que trascendió de esta manera entre tantas culturas? Los invito a compartir esta info y a suscribirse al canal, o comenten si no un fueguito, así como este, para saber si la nación mística se está encendiendo. Y si no, bueno, espero que hayan sacado jugo a toda esta data, y como siempre, los insto a investigar por su cuenta, ya que esto es solo un vistazo de halcón sobre un tema complejo y profundo. A quienes disfruten también de la poesía, les recomiendo la copla de Atahualpa Yupanqui, Tiempo del Hombre. Y nos despedimos así recordando: el crecimiento es hacia adentro, o no será.